Bienvenidos a este conversatorio que hemos denominado Progresos y Desafíos en la transición energética de Chile. Mi nombre es María Trinidad Castro, soy la directora ejecutiva del World Energy Council Chile, WEC Chile. Tenemos el agrado hoy de compartir con ustedes este conversatorio que realizamos en conjunto con la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. El World Energy Council o Consejo Mundial de la Energía es una organización sin fines de lucro que se encuentra en más de 90 países a lo largo del mundo, cuya misión es impulsar y promover un sistema energético sustentable y sostenible para mayor beneficio de cada una de las personas. Hoy día nos reunimos con importantes expositores a conversar acerca de los progresos y desafíos de la transición energética en nuestro país. Esta mañana entonces contaremos con interesantes exposiciones, conversaremos con Carlos Silva de la Universidad Adolfo Ibáñez, José Opazo, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, y abogado académico, y con Diego Valenzuela también estaremos exponiendo hoy día. Tendremos las 3 exposiciones en el primer bloque de este conversatorio, y luego en el segundo bloque estaremos conversando con cada uno de ellos y ustedes, en donde podremos discutir algunas de las inquietudes y dudas que vayan surgiendo en el camino de esta conversación. Para las preguntas de ustedes, los invitamos a realizarlas a través del botón de preguntas y respuestas en este sistema y plataforma Zoom. Comenzamos entonces con la presentación de Carlos Silva, ingeniero en industrias y magíster en ciencias, ambos en la Universidad Católica de Chile, PhD en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Minnesota y actualmente profesor asociado de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Además, investigador del Solar Energy Research Center y también miembro del panel de expertos. Muy bienvenido a nuestro amigo Carlos Silva. Muchas gracias, María Trinidad. Voy a compartir pantalla. Confírmame, ¿se ve bien? Sí, se ve. Perfecto. Perfecto, gracias. Muchas gracias entonces por la oportunidad de presentar sobre este importante tema de progreso y desafío en la transición energética en Chile. La idea es partir un poco revisando algunas de las metas, ¿cierto? Nos hemos ido fijando metas cada vez más ambiciosas y agresivas, ¿cierto?, en nuestra transición energética. Creo que hemos visto de manera progresiva que somos capaces de más, y desde ese punto de vista partimos, ¿cierto?, una ley bastante tímida, ¿cierto?, de 20% de energía renovable no convencional en el 2024, la que fue actualizada a 25% en el 2025. Luego, en lo que fue la política energética del 2015, lo que llamamos Energía 2050, fijamos una meta de 70% al 2050, pero eso claramente da el avance que mostró nuestro país. Pareció algo con poca quizá altura de mira, quizá mucha gente pensó que éramos capaces de mucho más, y ahí vinieron los compromisos de descarbonización, recientemente, ¿cierto?, donde hacia el 2040 ya no tendríamos centrales carboneras, partiendo por el cierre de las primeras 8 centrales en estos primeros años, y Acera se atrevió de manera con una visión de bastante futuro, se atrevió a posar metas de, por ejemplo, 90% de energía renovable al 2030, y vamos a ver bien lo que pasa, porque ya recientemente se fijó lo que es el nuevo Consejo Consultivo para la actualización de la política energética, y probablemente van a discutir metas en base a mesas de trabajo que van a ser del orden de lo que propone Acera, quizá un poquito menos, pero igualmente mucho más agresivo de lo que vimos antes, ¿cierto? Mucho más progresivo de lo que hemos visto antes. ¿Cómo vamos? Bueno, esto está tomado del informe que realiza la CNE con respecto al avance de las energías renovables no convencionales en Chile. Al momento tenemos alrededor de 5.900 megas, lo que representa el 24,2% en capacidad de nuestro sistema eléctrico nacional. Esto en capacidad no es exactamente lo mismo que en energía, pero se repiten un poco los porcentajes, lo que nos muestra que ya estamos superando la meta que nos habíamos puesto para el año 2025, lo cual es bastante positivo.
Pero lo que es más positivo aún es ver cuántos megas están en pruebas, que es alrededor de un 5% más de capacidad en prueba, y casi duplicándose si consideramos la capacidad en construcción. Ahora en construcción es según lo que define la Comisión Nacional de Energía, no es necesariamente con una construcción física, pero también los procesos ya avanzados del proyecto ya para su materialización y con una carta GAN clara y a la cual las empresas están sujetas a cumplir. Pero más allá de eso también podemos ver que existirían 6 veces, 5 veces más bien, de proyectos en carpeta con una RCA aprobada. O sea, esto nos viene a decir que no solamente hemos sido capaces de progresar en nuestras metas de cumplimiento de RNC, pero además que tenemos suficientes proyectos para garantizar, ¿cierto?, el avance de estos tipos de energía en el futuro cercano, al menos en la próxima década, ¿cierto? Con, nuevamente, algo así como 5 veces la capacidad en proyectos con aprobación ambiental. Eso es lo que podríamos llamar el vaso medio lleno, ¿cierto? Aquí podemos ver el avance de la energía solar, por ejemplo, que desde el año 2014, prácticamente el 2013 casi nada teníamos instalado, hemos llegado ya a casi los 3.000 megas, ¿cierto? Y nos sirve quizás este diagrama para darnos cuenta que sin duda las energías renovables no convencionales han avanzado, pero ese avance se ha producido muy de la mano de 2 tecnologías, que son la energía fotovoltaica y la energía del viento. Y eso ya nos empieza a dar un poco la idea de cuáles son las limitaciones, ¿cierto? Nuestras energías renovables no convencionales, como podríamos llamar a lo que es la pequeña hidráulica, por ejemplo, que tenía una importancia relativa mayor antes, ha sido bastante lento, ¿cierto? Bastante lento. En geotermia, por ejemplo, tenemos muy, muy poco. En biomasa, un avance muy, muy limitado, prácticamente estancadas todas esas tecnologías en nuestra matriz. Y esto va muy de la mano, nuevamente, de lo que es el desarrollo solar y eólica, ¿ya? Entonces, no hay un nivel de diversificación. Eso en términos de la situación actual. ¿Es posible ir más allá? Bueno, sin duda, la realidad comparada nos muestra que entre más vayamos avanzando en este camino de la energía renovable, mayores son los desafíos, ¿cierto? Es más complejo integrar cantidades crecientes de energía, sobre todo si no tenemos un grado de diversificación mayor, ¿cierto? La Agencia Internacional de la Energía, ¿cierto?, define los temas claves para lograr una mayor integración de renovables. Primero, lo que mencionábamos de diversificación. Entre mayor nuestra diversificación, nos permite dar una oferta más consistente de energía al sistema. Entre menor nuestra diversificación, antes vamos a encontrar bloqueos que nos van a impedir avanzar de manera más activa. También tiene que ver con el tamaño del sistema. Nuestro sistema es mediano a pequeño, quiere decir que no tenemos las mismas condiciones, por ejemplo, que un sistema europeo que está interconectado con todos sus vecinos y que si tiene excedente o déficit de energía debido a fuentes variables al interior del sistema, la puede suplir a través de exportaciones. Nosotros no podemos hacer eso, estamos bastante aislados. Y además, encima, tenemos, como decíamos, estas 2 patas, esta mesa de 2 patas con la energía eólica y la solar, y que de hecho la solar, aquí podemos ver, por ejemplo, la generación solar normalizada en todas las plantas del sistema, cómo coinciden perfectamente, porque Chile, esta larga y angosta franja de tierra, está en una orientación bastante sur-norte, y por lo tanto no tenemos la variedad de distintos horarios, ¿no? Entonces tenemos una coincidencia de nuestra energía solar que es bastante marcada y que nos lleva esencialmente a una falta de diversificación, sobre todo si pretendemos continuar de la misma forma. La misma agencia, ¿cierto?, reconoce la importancia en la posibilidad de ampliar la penetración de energía renovable en lo que son las interconexiones nacionales e internacionales, ¿cierto? Entre más interconectado uno está, de nuevo, más permite distribuir los posibles excedentes o déficits. También la agencia dice que
la cantidad de renovables que uno puede introducir en un sistema tienen que ver con la generación complementaria. No es lo mismo tener centrales hidráulicas que pueden ajustarse rápidamente y guardar energía de un periodo a otro, que tener carboneras, que son bastante más rígidas, ¿cierto? Y que están más hechas para funcionar de base. Ojalá también tener capacidad de almacenamiento a través de centrales de embalse, por ejemplo. Entonces, la agencia finalmente define distintas fases donde se encuentran los países. Define una primera fase, donde uno tiene energía renovable, intermitente y variable, como son la solar y la eólica, en menos de un 5%, donde la integración es realmente trivial, ¿cierto? Los efectos de esa energía se pierden un poco en las variaciones de la demanda, para luego pasar a una fase 2, entre 5 y 15, que nosotros ya superamos, donde la integración comienza a notarse, ¿cierto? Hay que actualizar cosas, hay que actualizar procedimiento y tecnología, para luego pasar a una fase 3, ¿cierto? Entre 15 y 30% aproximadamente, donde esa variabilidad ya se siente. La flexibilidad comienza a jugar un rol muy relevante en la operación de los sistemas. Y finalmente una fase 4 de más de 30%, donde la verdad no es que uno maneje la variabilidad, sino que los sistemas se operan, se programan y se diseñan en función de esa variabilidad. ¿Ya? Entonces ya la variabilidad es lo fundamental. Chile, cierto, se encontraría en esta fase 3, migrando rápidamente a lo que sería la fase 4, donde el sistema debe operarse y diseñarse en función de esa variabilidad. Lo que quiere decir que si hacemos más de lo mismo, es muy posible que ocurra algún tipo de bloqueo de inversión, en el sentido de que ocurra más una situación como la que mostramos acá, que es un gráfico que saqué ayer del coordinador, donde se ve que en agosto 9, esencialmente, tuvimos costos marginales cero durante muchas horas, las horas de producción solar. Eso se debe no solamente a las centrales solares, sino también a los mínimos técnicos de carbonera, quizá a la inflexibilidad del gas, donde hay un gas que podría operar con costo variable cero. Pero lo que va a decir es que para proyectos que quieran ingresar, van a haber un costo marginal muy, muy bajo que probablemente les dificulte comercialmente entrar al sistema. Y por lo tanto, si es que no hacemos, si seguimos haciendo más de lo mismo, es muy posible que veamos un bloqueo a las inversiones, producto que no estén los incentivos para que puedan entrar nuevos proyectos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, ya se van a hablar, ya va a hablar Diego y José al respecto, pero por supuesto desarrollar mucha transmisión, ¿cierto? Los proyectos renovables, salvo la energía solar, que así hablará José, domiciliaria, se encuentran en lugares más lejanos, por lo tanto hay que construir mucha transmisión, hay que preocuparse de interconexiones, en particular con nuestros vecinos, Perú y Argentina. Con Argentina tenemos una interconexión construida, pero no la estamos usando. Tenemos que hacer nuestro sistema más grande, tenemos que preocuparnos de nuestra generación complementaria, ¿cierto? En particular, ojalá tener hidro y algo de gas natural que nos dé la suficiente flexibilidad, ¿cierto? Para acomodar mayores niveles de generación variable. Trabajar mucho en la flexibilidad, desarrollo de mercado, servicios complementarios y otros. Trabajar en lo que sería el Demand Side Management, ¿cierto? Que es, ojalá, lograr sensibilizar a la demanda con respecto al precio y a la escasez del recurso, digamos, y pensar en algunas alternativas de almacenamiento a todo nivel, digamos. Todo lo que nos permita paliar de mejor forma la variabilidad de la generación solar y eólica, que nuevamente parecen ser los caballos de batalla que vamos a tener en esta transición. Así que con eso cierro y quedo disponible para preguntas luego de que presenten los otros dos expositores. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Interesantísima exposición, sobre todo la parte de las metas en los temas renovables, los caminos, formas para poder seguir adelante en el cumplimiento de esos objetivos, sin quedarnos entrampados en la fase en la que nos encontramos. Así que muchas gracias, Carlos, muy interesante. Ahora saludamos a José Luis Opazo. José Luis es ingeniero civil de la Universidad Católica, máster en Tecnologías Ambientales del Imperial College y PhD en Science and Technology Policy Studies de la Universidad de Sussex.
profesor de la Escuela de Negocios de la Adolfo Ibáñez, investigador del Núcleo Milenio de Estudios de Energía y Sociedad y fundador y CEO de Ciudad Luz. Muy bienvenido, José Luis. Hola Trinidad, un millón de gracias por la bienvenida. También saludo a Carlos y a Diego por estar en esta exposición y a los 192 participantes. Súper buena la convocatoria. Así que estoy feliz de estar aquí. Carlos, tienes que dejar de compartir, porfa, tu presentación para yo poder compartir la mía. Bueno, como decía Trinidad, yo soy profe en la Escuela de Negocios, investigo también en el Núcleo Milenio que se llama NUMIS, y estoy aquí probablemente con mis alumnos del ramo de sostenibilidad empresarial, que es el seminario inaugural hoy día, así que los invitamos a esta charla y espero que estén todos ahí. Justamente nos invitaron a hablar de esta temática tan interesante, que es un poco entender cómo hemos ido avanzando y cuáles son los desafíos que tenemos por delante en la transición energética. Y Carlos justamente comentó una frase que decía, bueno, si seguimos haciendo más de lo mismo, no vamos a ser capaces de avanzar como quisiéramos. Entonces yo quiero referirme justamente a eso, para poder hacer un inicio de estos 10, 15 minutos que tengo para poder explicar un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de una transición energética, porque claramente esto significa no hacer más de lo mismo. Eso es justamente una transición, es cambiar radical y estructuralmente la forma en cómo hemos hecho y cómo hacemos las cosas. A ver si es que esto me acompaña. Ahí va, ¿cierto? Bueno, básicamente la transición energética responde un poco a la realidad que tenemos respecto a el fenómeno del cambio climático, de la crisis climática, que tiene que ver con el almacenamiento de gases de efecto invernadero en la atmósfera, que es la concentración de esos gases que están en el grafiquito del medio y que producen un aumento de la temperatura en la Tierra. Entonces nosotros tenemos ciertos desafíos que enfrentar y que responden a lo que nos dice el árbitro, la ciencia, que nos dice no debiese aumentar la temperatura más allá de 1,5 grados hacia fin de siglo, es decir, tiene que dejar de emitir estos gases de efecto invernadero y para eso le queda muy poquito presupuesto de carbono, que es lo que está en el primer gráfico a la derecha. Es muy poco lo que nos queda por emitir en la atmósfera para poder vivir en un clima seguro. Y cuando hablamos de cambio climático o de transición energética nos referimos básicamente a fenómenos como el cambio climático y que están vinculados a nuestra relación con el entorno, cómo hemos emitido esos gases, cómo hemos transformado los espacios naturales, cómo nos relacionamos con el entorno y cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con las otras especies que habitan la Tierra. Y cuando hablamos de transición energética normalmente lo entendemos de esta manera, ¿cierto? Tecnología, y es lo que estaba hablando Carlos, lo que habla yo y Diego también hoy día, muy enfocados en lo que es la electricidad y nuevas formas de poder generar electricidad y de cómo controlar esa electricidad, ¿sí? Que lo grafico aquí en nuevas tecnologías, la digitalización, etcétera. Pero al mismo tiempo nos referimos a otras formas de consumir energía y a otras necesidades con las cuales nosotros nos vinculamos al sistema energético. Nos movemos, volamos, nos trasladamos nosotros, pero no solo nosotros, sino que también nuestros productos, producimos alimentos, compramos. Entonces, esta transición tiene esta idea global de transformar la forma en cómo hacemos las cosas, ¿ya? Entonces, como les decía, no es solo cómo producimos la energía, sino cómo y para qué usamos esa energía. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es, esta transición es viajar hacia el futuro, y ese futuro tiene fecha, tiene una década por delante al 2030 con ciertos objetivos y metas que tenemos, y 3 décadas, o sea que no es mucho, son 30 años al 2050 donde nos hemos planteado lo que nos dice la ciencia y el desafío del sistema energético es convertirnos en una sociedad, una economía que es carbono neutral, o que emite muy, muy poco y es capaz de absorber eso que emite en la atmósfera. Y es un desafío, no voy a entrar en tanto detalle aquí, pero es un desafío gigantesco porque es un desafío que implica una transformación de ciento y tantas veces por, ¿ya? Entonces es un desafío de innovación que nunca hemos visto como sociedad. Lo que está aquí es en el fondo cuántos gramos de CO2 emite cada dólar que se produce como producto interno de la suma de todos los países del mundo, y eso tiene que bajar radicalmente, o sea, la economía tiene que funcionar, tenemos que desarrollarnos, pero sin emisión. Cuando uno hace una transformación de ese tamaño, significa entonces cambiar completamente
la forma en cómo nos hemos relacionado con la energía, y eso tiene distintas caras, distintas avenidas, distintos caminos. Uno, por ejemplo, es esto, fuimos portada del Washington Post, esta es una cita, de hecho, de un paper de Carlos con Shah Nasirov, o al revés, de ser la Arabia Saudita del Sol. Veíamos que lo que nos planteaba Carlos es este desarrollo importantísimo de renovables, que hoy día ya son más del 20% de la potencia instalada en el sistema, pero también puede haber otros caminos, ¿ya? Pueden ser proyectos que son de otra escala, más descentralizados, enfocados en los usos de la energía, o incluso en la forma en cómo nos relacionamos con la energía en nuestras propias casas, nuestras propias viviendas. Esto básicamente lo que nos lleva a pensar es cuáles son los caminos que tenemos para el futuro, cómo hemos ido avanzando. Lo que teníamos acá abajo, estas grandes centrales, ha sido el principal camino que hemos tomado como país. Los proyectos más descentralizados es un camino alternativo que también estamos tomando, pero que avanza mucho más lento. Y aquí lo que yo quiero reflejar es básicamente, si uno piensa en este cambio, en este viaje hacia el futuro, los caminos son muchos y hay caminos que no son, que no pueden coexistir, ¿ya? Y no solamente depende de la tecnología, sino que depende de cómo se desarrolla la infraestructura, de quiénes son los actores que participan en este proceso de transición. Y entonces, cuando hablamos de transición, es importante entender que estamos anclados a estas infraestructuras que vamos a instalar por mucho tiempo, y que también hay un juego estratégico de los actores que son los que permiten ir hacia un lado o hacia otro, ir tomando direcciones en esta transición, ¿ya? Entonces yo quiero entrar un poco más en detalle, particularmente en uno de estos grandes cambios y en una de estas grandes direcciones que estamos tomando como país, que es el proceso de reforma a la distribución eléctrica en Chile, que es un proceso en el cual estamos embarcados hace algunos años, y que se plantea la distribución es en el fondo el punto donde se usa la energía, ¿sí? No solamente cómo la producimos. Y este futuro de la distribución es un futuro que está enmarcado en lo que se llaman las 3D, que es descarbonizado, digitalizado y altamente distribuido, y los recursos distribuidos, esos que están puestos al lado del consumo, las baterías, los paneles a escala distribuida, los autos eléctricos, etcétera, son importantes en la configuración de esta transición energética. Y tienen que ser tomados en cuenta entonces a la hora de establecer estrategias empresariales, políticas públicas, y la forma en cómo entonces abordamos los cambios en la forma en cómo producimos y usamos la energía. Pero no es tan simple tampoco pensar en este futuro de la distribución eléctrica, porque existen tensiones respecto de qué rol juega cada una de estas distintas avenidas, y lo tenemos que entender. Por ejemplo, algunos lo ven más como un tema de optimización técnico-económica, y otros lo ven más como un cambio fundamental en cómo se promueve temas como la ciudadanía y la democracia energética, o temas de agencia que participan los usuarios. ¿En qué estamos en la reforma de la ley energética? Nosotros cuando empezó el gobierno actual planteó lo que se llama la ruta energética, y uno de los ejes de la ruta energética era particularmente la modernización energética, y que buscaba modernizar entonces toda la regulación de la distribución eléctrica, obviamente mediante un proceso participativo que permitiera facilitar la implementación y que fuera competitivo, etc. Esto partió en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet, continuó con el presidente Piñera, y el año pasado, a fines del 2018, se presentó un diagnóstico y el anuncio del inicio del proceso, ¿ya? Entonces voy a ir como de lo general a lo particular. En ese anuncio dijimos, estos son los principios de la política, y ustedes lo que ven aquí es, bueno, son como los principios de siempre, son bastante generales, a pesar de que son importantes, tiene una diferenciación de temáticas, etcétera, pero en ese inicio aún estábamos mirando esto como de forma muy general, ¿cierto? Que haya seguridad, calidad de servicio, que las tarifas sean competitivas, eficientes, tenemos que preocuparnos del desarrollo sostenible, etcétera. Pero de ahí se empezó, hace un año atrás, ya a entrar como en detalles particulares y decir como, bueno, estos son los temas que vamos a revisar. Vamos a revisar el tema de que asegurar una rentabilidad a las empresas distribuidoras. Vamos a preocuparnos de introducir competencia, de darnos cuenta que hay nuevos actores y que estos juegan un rol relevante, y no necesariamente tenemos que pensar en un sector donde hay un gran actor, que es el actor, como le llaman, monopólico, que es la distribuidora, que aparte vende la energía y tiene una relación como unidireccional con el que usa la energía, es el proveedor y el cliente, y en virtud del surgimiento de nuevas tecnologías, de empoderamiento de los usuarios, etcétera, empieza a haber una preocupación por más competencia, por participación de otros actores, y cosas más técnicas como esto de los estudios 2/3 y 1/3, de cómo se fijan las tarifas, etcétera.
Entonces, lo grafico solo para decir como es un tremendo desafío que abarca muchas dimensiones, y la factibilidad política de implementar esto empieza a chocar con la realidad. De hecho, nos encontramos en un choque fuerte en octubre del año pasado, entonces hay un acuerdo de dividir esta gran reforma en dos leyes, una que es la ley corta, que se preocupó de revisar la rentabilidad, de las modificaciones de los estudios, de cómo se define la valorización y las tarifas en la red, y que fue lo que se despachó en diciembre del año pasado y se conoce como la ley corta. Y se comprometió entonces la presentación de un nuevo proyecto de ley en marzo de este año, que es lo que se llamaba la ley larga. Y aquí le pongo, esto todavía está por firmarse, porque teníamos un compromiso del ingreso en marzo, pero entonces nos chocamos con un nuevo evento que afectó nuestra realidad, que es la pandemia del coronavirus, y cambiar las prioridades, obviamente, y se ha ido alargando. Entonces, hoy día nos encontramos con una nueva realidad, y esto yo lo tomo, cada uno se presenta el proyecto, y lo tomo directamente de las últimas presentaciones del Ministerio de Energía, que dice, la reforma a la distribución, entonces, lo que era la ley larga, la vamos a subdividir en tres distintos proyectos. Uno que le llaman el proyecto de portabilidad eléctrica, otro de calidad de servicio, y un nuevo proyecto que tiene que ver con generación distribuida o recursos energéticos distribuidos. El de portabilidad eléctrica lo que hace es buscar abrir la competencia. Y aquí lo que va a hacer entonces es diferenciar y el rol del distribuidor eléctrico para que se transforme en un operador de red y abrirse a la comercialización. Entonces es liberalizar mucho más la comercialización y quién nos vende y los planes a los cuales uno puede acceder, etc. Y eso necesariamente involucra un proceso de modernización de las licitaciones de suministro, porque no dialoga de manera directa el tener comercialización liberalizada y licitaciones de suministro para un proveedor único. Entonces, todo un proceso de modernización de estas licitaciones, no solamente de largo plazo, sino que de corto, mediano y largo plazo, etc. Y un elemento que es fundamental, que podemos conversar un poquito más en la charla, en la conversación final, es este tema del gestor de la información, que es el elemento, según mi opinión, mi punto de vista, más importante de la modernización de la distribución eléctrica, porque básicamente lo que dice es la información que ocurre en la red de distribución, lo que se consume, en la red, etcétera, no tiene que ser, entre comillas, propiedad, o lo que tiene que gestionar solo la distribuidora. Hay información que permite abrir la competencia, hay nuevos proveedores de servicio, tiene que ser independiente, en el fondo. Y se crea una figura nueva de un gestor independiente de la información que va a preocuparse entonces de recopilar la información y entregarla a quienes la necesiten, tanto para el desarrollo de recursos distribuidos, como para la facturación o comercialización, como para la operación de las redes, etcétera. El segundo proyecto de ley tiene que ver con calidad de servicio. Lo que busca es mejorar el estándar de servicio eléctrico. En el fondo es poner exigencias y premios para ambos lados, ¿ya? Para los operadores de red, para los comercializadores, que se compensen a los clientes cuando hay fallas de suministro o cuando no hay una buena calidad, y cambia también la forma en cómo nosotros definimos la valorización de las redes y del sistema de distribución, que en el fondo es una discusión más profunda, más técnica, no vamos a entrar aquí en este ratito tan corto, pero cambia un poco en la forma en cómo entendemos que se valoriza las redes, que es el modelo de empresa eficiente o empresa modelo, como se llama, que ha operado los últimos 40 años sin mucha o ninguna modificación. Y en tercer lugar, es el rol que tienen los recursos distribuidos y se enmarca dentro del proyecto de ley de generación distribuida. Entonces lo que busca es fomentarla, permitir el surgimiento de nuevos actores, el desarrollo de proyectos pilotos, etcétera. Es tímido todavía este esfuerzo, no conocemos los detalles del proyecto de ley de generación distribuida. Es un avance importante, pero aquí claramente hay que entenderlo como que no solamente generación distribuida, sino que el rol de recursos energéticos distribuidos que va a haber en la red del futuro, pensando que es algo para los próximos 20, 30 años esta gran reforma. Entonces yo quiero concluir simplemente con dos ideas globales. Uno es que cuando hablamos de estas transiciones, no son políticas individuales, no son reformas a una ley, etcétera, las que hacen que ocurran, que se gatillen, y las direcciones, como yo decía al principio, que toman estas transiciones, sino que, como se le llama en la literatura, son los mix de políticas o los paquetes, policy packages, los que tienen efectos en gatillar estas transiciones de sostenibilidad. Y estos mix de políticas obviamente responden a distintos objetivos, múltiples, diferentes direcciones. Entonces, la fortaleza de estos mix no está solamente en cuáles son los instrumentos particulares que tiene cada política, cada instrumento, etcétera, los subsidios, los incentivos, etcétera, sino que cómo estos objetivos en realidad quedan
incrustados, arraigados en este mix que va definiendo entonces las direcciones. Y eso es como lo principal que yo quería plantear aquí, dado que el futuro de la distribución tiene que tener una dirección, tiene que tener un norte hacia el cual nosotros queremos caminar, porque la distribución eléctrica va a ser, y es hoy día ya el centro del sistema de producción y uso de la energía, y si que pensamos en transición energética hay que pensar particularmente en qué ocurre ahí, en el punto donde interactúa la producción y el consumo. No es solamente una transición de la producción, etcétera, para asegurar que tengamos un futuro energético que es descarbonizado, distribuido, y que las nuevas tecnologías juegan un rol importante, pero particularmente pensando en este día la digitalización de la energía, donde haya una alta participación de usuarios que son estos nuevos prosumidores, productores y consumidores, que permiten entonces ofrecer una elevada competencia en el mercado. Eso quería compartirles, así que 1.000.000 de gracias, y feliz de poder conversar un poquito más después de la presentación de Diego. Muchas gracias a ti, José Luis, por este interesantísimo resumen de los escenarios y direcciones en el contexto de la transición energética. Este es un concepto que, por cierto, no puede avanzar si no centrado en el objetivo puesto en el mayor beneficio de las personas, cada uno de nosotros, chilenos y chilenas. Y bueno, ahí es donde es necesario establecer, tal como tú dijiste en tu presentación, el cómo producimos y cómo usamos la energía. Y obviamente la última parte fundamental, dar paso a un mix de soluciones. No podemos pensar que va a llegar la gran solución o el gran superhéroe que nos va a salvar, sino encontrar un mix de soluciones, un mix de políticas públicas que nos ayuden a encontrar esos objetivos. Así es que muchas gracias, José Luis, iluminadora tu exposición, muy didáctica y además con la compañía de tus hijos, así es que fantástico. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí escuché gritos, así que, y ustedes también. Lo lamento, pero bueno. Genial, bueno, estamos todos en la misma, así que muchas gracias. Así es que ahora en este momento damos paso a la exposición del señor Diego Valenzuela. Diego es abogado de la Universidad de Chile, MPA de la Universidad de Columbia, profesor del curso de desarrollo de proyectos de energías renovables en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y abogado, integrante de Cubillos Evans Abogado. Muy bienvenido, José Luis. Hola, Trini, ¿se escucha? Sí, perfecto. Muchas gracias, Trini, por la presentación. Gracias también a la Universidad Adolfo Ibáñez por la oportunidad de exponer acá. Voy a tratar de compartir la pantalla, si no tenemos ningún problema. Ahí estamos. Primero que nada, para tratar de optimizar el tiempo de la charla y tomando en cuenta lo que ya dijo José y Carlos, mi posición tenía que ver, por un lado, con los progresos de la transición energética y por los desafíos. Yo quisiera, primero que nada, en el fondo, dado que hay cierto consenso en lo que ya llevamos avanzado en cuanto al camino que estamos recorriendo en la transición energética, centrarme un poquito más en los desafíos y ahí tratar de traspasar dos ideas nomás. Para aprovechar el tiempo y dar tiempo para el debate y las preguntas de los asistentes, que ya llevamos 213 a este minuto, lo que es una muy alta convocatoria y marca el éxito de esta actividad. Y estas dos ideas que yo quiero ir desarrollando durante esta presentación tienen que ver con dos consideraciones súper simples, y uno, que por el lado de los desafíos, me parece a mí que hay un elemento clave desde el punto de los desafíos, que es el rol de la transmisión eléctrica, que algo ya se tocó en las demás presentaciones, y me parece que cómo lo estamos haciendo con respecto a ese desafío es más o menos deficiente, para ser sincero. Y por otro lado, y que está muy relacionado con lo que está hablando Carlos y José particularmente, tiene que ver con que estas mismas restricciones desde el punto de vista de la transmisión eléctrica van a ir dando lugar a nuevas innovaciones y cambios, y van a hacer que el foco de la transición energética, más que del lado de la oferta de la energía, y en particular la energía eléctrica, se traslade hacia la demanda eléctrica. Ahí es donde hay, como mencionaba hace poco José, donde hay grandes espacios para innovación y cambios que pueden ir cambiando y acelerando el cambio hacia la transición energética. Entonces, para avanzar un poco, como decía, por el lado de los progresos de la transición energética, yo creo que ya a esta altura hay un consenso bastante elevado en la madurez tecnológica y la ventaja de costo de la energía renovable. O sea, esto uno no solamente lo puede ver en los gráficos que mostró Carlos de las horas en construcción en este minuto y lo que se viene en adelante, sino también en cualquier proyección que hace el coordinador y la SNE para efectos de la planificación de la transmisión, y
devela distintos escenarios a los próximos 20, 30 años. Lo único que se ve en los distintos escenarios son energías renovables no convencionales, particularmente solares y eólicas, y lo único que difiere en uno u otro escenario es básicamente qué espacio le dejáis a nuevas tecnologías como geotermia o concentración solar de potencia, y cuánto tiene que ser la oferta de generación en función de la demanda, si son 20.000, 30.000 o 40.000 megas en un horizonte de aquí a los próximos 20 años. Entonces yo creo que esa idea ya está súper asentada y no tiene mucho sentido seguir discutiendo sobre ella, y que todo lo que vamos a ver ahora en adelante son puras centrales renovables en nuestra matriz eléctrica en particular. Y ahí también otro consenso que ya está bastante acentuado es que, como lo explicó muy bien José recién, en el sentido de que también a nivel internacional, a nivel nacional, hay un consenso en el cambio climático, hay un consenso en la necesidad de descarbonizar nuestra matriz energética y tender a una carbono neutralidad. Nosotros tenemos en Chile nuestro plan de carbono neutralidad, hay compromiso ambiental a nivel internacional, se está discutiendo ahora en el Parlamento una ley de marco del cambio climático, y que todos van llevando hacia la misma dirección de acelerar, ya dar por cimentado este cambio hacia tecnologías bajas en emisiones de carbono e ir acelerando esta transición energética. Lo que quizá acá también mencionar, y yo creo que siempre como refleja cómo funciona el mundo y cuáles son los motores detrás de los cambios, es que uno sí puede ver la transición que ha experimentado los mercados de capitales en los mercados energéticos en los últimos años, también ver marcadísimo una transición hacia las preferencias de los administradores de capitales, de fondos soberanos, de bancos, instituciones financieras, a privilegiar inversiones particularmente sostenibles o relacionadas con objetivos de sustentabilidad. Y eso ya se venía viendo en los últimos 5 o 10 años. Ahora, con los paquetes de reactivación económica en Europa y en otras partes del mundo que también tienen compromisos de sostenibilidad, también debería haberlo más acelerado. Y quizás lo que ya marca un punto de irreversibilidad es que cuando estamos viendo ahora el capital más grande de la industria energética, que es lo que normalmente está asociado a la industria del oil and gas, que son las grandes petroleras mundiales, que ya se están embarcando en esta ruta, y cuando ya eso pasa, ya es inevitable que partamos en este camino de manera acelerada e irreversible. Ahí la imagen que copié y pegué acá en esta presentación es de la presentación de resultados del segundo semestre, del segundo cuarter de BP, British Petroleum, que es una de las petroleras más grandes del mundo, donde también puso una actualización de su estrategia para los próximos 10 años, al 2030, y si uno lo mira, uno en verdad se sorprende del mundo en que estamos viviendo ahora, porque lo que dice ahí es que dicen que ahora, de los próximos 10 años, van a invertir 5 billones anuales en tecnología baja en carbono, van a reducir, o sea, ellos promueven y se vanaglorian y hacen publicidad de que van a reducir su producción de oil and gas, o sea, de petróleo y gas en un 40% en los próximos 10 años, y que se comprometen a desarrollar 50 gigawatts de energías renovables en ese mismo periodo. O sea, cuando vemos este desplazamiento de capital desde los mercados financieros hacia esta tecnología, marca ya un hecho irreversible, y lo que va a hacer, y eso también lo hemos experimentado en Chile, si Chile es uno de los mercados más competitivos para desarrollar proyectos de energía, y uno lo ve en la cantidad de empresas y la cantidad de proyectos que se está desarrollando, que ya ese proceso ya se vuelve relativamente irreversible, y el capital para desarrollar estos proyectos no va a faltar. Entonces, la idea central de esta slide es que en cuanto a los progresos de la transición energética, yo creo que ya estamos bien a nivel internacional y nacional, hay un relativo consenso de cómo va a ser la cosa. Estamos todos remando por el mismo lado, no sabemos muy bien cuál es el camino para llegar allá, pero por lo menos ya estamos en eso. Por otro lado, desde el punto de vista de los desafíos, así como los otros desafíos que mencionaron Carlos y José, a mí me parece que es clave el rol de la transmisión eléctrica en el caso chileno. Chile tiene una geografía muy particular, lo que hace que su planificación de la red de transmisión sea relativamente o fácil o compleja, como uno quiera mirarlo. Y como decían, efectivamente nuestra generación actual está centrado prioritariamente en hidrocarburos, o sea, sin perjuicio de que nuestra capacidad de generación renovable esté creciendo, ya estemos el 20, el 24% de la capacidad instalada, igual a nivel de generación, el 60% de lo que se va a generar durante este año va a ser en base a hidrocarburos, en petróleo y gas, básicamente.
Entonces, en la medida que se vayan apagando las centrales carboneras o se vayan desarrollando nuevas centrales renovables, las redes de transmisión se tienen que ir creando, llegando a los nuevos puntos de donde se produce energía y a llevar a los centros de consumo. Y en esa particular labor estamos mal, estamos atrasados. O sea, ahí menciono un par de proyectos que son bien... Trequimal, que para los que están escuchando en la región de Antofagasta, con una subestación de Santiago, en la subestación de Loguirre, que es un proyecto gigante, que es muy vital para que se sigan desarrollando energía renovable en el sector norte de Chile. Ya está atrasado, o sea, ya vamos mal con ese proyecto. Lo mismo con el circuito, el cierre del circuito 500, que va entre Concepción y la altura de Valdivia, que también va atrasado. Entonces, ya en estos elementos mínimos que son habilitantes necesarios para seguir desarrollando una transmisión energética, estamos un poco atrasados. Y la solución es muy difícil, porque no es para nada fácil hacer proyectos de transmisión. Entonces, como país debemos empezar ya, desde luego, muy pronto, a pensar en otras alternativas, en otras soluciones, en planes B, o sea, en cómo vamos a solucionar esos problemas en caso que esos proyectos no lleguen a tiempo o no lleguen, sinceramente. Entonces, hay un par de noticias recientes del sector para darle idea de qué está pensando la gente, de cómo abordar estos problemas que van a ser en 8 o 10 años más, pero en verdad las soluciones hay que empezar a buscarlas ahora, luego. Por ejemplo, Australia ahora, el gobierno decretó, le dio un apoyo oficial a un proyecto que puede sonar loco, pero es hacer una línea de transmisión submarina que va entre Australia y Singapur. Son 3.200 kilómetros de línea submarina. O sea, yo no digo que hagamos eso en Chile, pero veamos la escala de lo que están empezando los otros países, digamos. Y lo mismo, por ejemplo, hace una semana, hace un par de meses, fue Interchile, que es la compañía de transmisión que desarrolló el proyecto Verde por Paico, propuso arriba de la mesa una solución con respecto a ocupar el segundo circuito de su línea, o sea, las mismas torres, para ocupar una línea continua y aumentar su capacidad. El coordinador no le gustó la idea y lo anduvo despachando luego, pero a mí me parece que en el fondo no estamos en condiciones de ir descartando alternativas en esta altura. O sea, vamos mal para solucionar este problema, y lo que necesitamos es generar alternativas, ver las condiciones que se pueden generar sobre soluciones, pero lo que no nos podemos es jugar todas las cartas a megaproyectos de transmisión que probablemente van a llegar atrasados. Por otro lado, y acá también vinculado a lo que decía José, a mí me parece que estas restricciones de transmisión que se han dado en Chile y que se van a seguir dando sin lugar a duda, va a actuar también como un driver, o sea, este es el vaso medio lleno de la película, va a actuar como un gran driver, un gran impulsor de las nuevas tecnologías y de oportunidades de innovación y cambio en nuestra materia energética. O sea, el rol del almacenamiento de los sistemas de transmisión, generación distribuida, y el hidrógeno verde, todos son elementos que surgen o se ven impulsados o se pueden ver impulsados cuando existen restricciones de transmisión. Entonces, por un lado, tenemos un problema, que vamos mal con la transmisión, pero por otro lado, ese problema a su vez va a servir de aliciente a que se generen algunas soluciones que pueden ser súper atractivas para nuestra matriz energética. Entonces, como conclusión para esta slide, es la idea de que, salvo por la transmisión, me parece que el sector eléctrico, que no es todo el sector energético, como en la siguiente slide, la parte de la oferta eléctrica está relativamente resuelta. O sea, ya se sabe cómo construir centrales eólicas, ya se sabe cómo construir centrales solares, hay muchísimo capital disponible para desarrollar esos proyectos, hay muchísimo recurso energético disponible para hacer esos tipos de centrales. O sea, ese problema ya está relativamente resuelto, salvo la transmisión. No quiero decir que ya estemos, que ya lo hemos logrado. O sea, como dije, el 60% de lo que estamos generando ahora es en base de hidrocarburos. No cantemos victoria, pero ya sabemos más o menos cómo se hace eso. Y en ese sentido me parece a mí que, salvo la transmisión, el real desafío de la transición energética va más por el lado de la demanda, como decía también José. Y acá sí vemos un poco qué es la demanda energética y el uso final que se hace de los recursos energéticos. Y acá vemos en el gráfico que está acá en pantalla,
vemos cómo ha ido evolucionando el consumo final de energético en los distintos balances nacionales de energía del año 2008, 2017 y 2018, que el 2018 es el más actualizado a esta fecha, no es que haya un balance nacional de energía 2020, este es el más actualizado a la fecha, y ahí uno puede ver que el consumo final de electricidad, que es lo que vemos que se va a hacer más verde y más competitivo en el futuro, sigue siendo un porcentaje súper chico de la torta, o sea, sigue estando en el orden del 21-22%, mientras que todo el resto prácticamente de los consumos finales energéticos, y acá no estamos hablando solamente de electricidad, estamos hablando de energía, es como la benzina que le echáis al auto, el petróleo que echáis a los camiones, la leña que quemáis en la casa para calefaccionarte, el 80 o el 78% restante de los consumos finales son en base a recursos fósiles, o sea, son ya sea hidrocarburos o biomasa. Y ese es el verdadero desafío. ¿Cómo ir sustituyendo esos consumos por energéticos más bajos en emisiones? Y dentro de esos, la electricidad es una buena solución para ir ganándole a eso. Y ahí está, yo creo que el verdadero desafío, y ahí hay oportunidad para... también está la oportunidad para las distintas tecnologías y las distintas soluciones. Por ejemplo, la electromovilidad, que en el fondo es tratarle de ganarle su porcentaje a la gasolina, al petróleo diésel, ir comiéndole un poco ese porcentaje que tiene. Por otro lado, también el hidrógeno verde también se puede entender en clave de tratar de ganarle, aparte de estos hidrocarburos, su porcentaje en la torta final. Y de acá también quizás destacar cosas buenas que se están haciendo. Por ejemplo, ahora el gobierno recientemente anunció su estrategia de reconversión energética y lanzó un plan piloto utilizando un mecanismo regulatorio que estaba subutilizado para incentivar el uso de la calefacción eléctrica en algunas comunas de Chile, dándole un cierto beneficio en la tarifa. Eso también va una buena política que va en la dirección correcta de tratar de ir ampliando los usos de la electricidad para ir sustituyendo los demás energéticos. Y en general, eso eran las dos ideas que quería transmitir, en el sentido de que la transmisión está siendo un problema y que la mayoría de los desafíos yo los veo como también en el sentido que dice José, más por el lado de la demanda que por el lado de la oferta. Y quedo atento a la conversación que tengamos y las preguntas que puedan tener del público. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Diego. Bueno, grandes desafíos para el sector, como tú bien dijiste, en términos de la demanda de energía y su acceso, cómo satisfacerla, la evolución que ha tenido a través de los años, y hoy día, en el fondo, el gran desafío que tenemos de generar incentivos para ir reemplazando los usos y modificando la demanda a través de novedosas soluciones, ágiles respuestas, y todas frente a estas nuevas necesidades que han derivado de COVID, ¿cierto? Hemos recibido una cantidad de preguntas muy grande, nos queda escaso tiempo para discutir, pero al menos vamos a intentar conversar con cada uno de nuestros panelistas algunas de las inquietudes de nuestros auditores o personas que nos acompañan hoy día en este conversatorio. Para ti mismo, Diego, Rodrigo te pregunta, literalmente, primero las movilizaciones del 18 de octubre, luego la pandemia. Todo esto muestra vulnerabilidades en el sistema eléctrico y la gestión general de la transición eléctrica, leyes cortas, alargamiento de tramitaciones, entre otros. Pero, por otro lado, siempre han existido las oportunidades. En esta rara y corta ventana de tiempo, ¿qué oportunidades ves tú que se han mostrado más que otras y cuáles serían sus características? Está buena la pregunta y tiene varias aristas por donde agarrarla. A ver, con respecto a los impactos de la pandemia y las movilizaciones de octubre, claro, tiene un impacto en la demanda importante, lo que se refleja en los precios, pero toda la gente entiende o entendemos que así como el choque en la economía es transitorio, también, dado que el horizonte de evaluación de estos proyectos son a muy largo plazo, son 25, 30 años, que en el horizonte ese impacto, ese shock ya debiera ser absorbido o debiera ser recuperado. Lo que sí, y ahí tiene un punto que yo le encuentro la razón, en el fondo, desde el 18 de octubre en adelante, y ahora con la pandemia, y con algo de razón también, ha habido toda una serie de movimientos regulatorios, de iniciativas legales, de iniciativas regulatorios, que efectivamente han introducido al sector un nivel de ruido que es importante y que para los inversionistas que ahora están evaluando hacer proyectos y que están evaluando cómo se ve la mano a los próximos 25 o 30 años,
les causa ruido, digamos. Hay iniciativas ahí que son francamente malas y otras que están mal pensadas y otras que dan mucho susto. Bueno, ahí como cualquier actor, obviamente no es positivo y esperamos que sin perjuicio de que uno entiende qué es lo que buscan, tratar de recuperar un poco la sensatez y la estabilidad regulatoria. Y respecto al último punto que tiene que ver con las oportunidades, bueno, a mí en este momento en particular, no se me ocurren tantas oportunidades. Quizás José, que está más al mundo desde el punto de vista de la innovación y el emprendimiento, se le ocurran cómo aprovechar esta época de ruidos para sacar buenos peces. Muchas gracias, Diego. José Luis, quizás nos puedes ayudar con algunas respuestas de algunas oportunidades o soluciones diferentes, dado estos dos olas, tsunami gigante que hemos vivido en nuestro país y a nivel internacional también. Pase de taquito y me la dejó en el córner. Sí, yo creo que, pensando un poco en oportunidades que entrega esto, primero las oportunidades hay que saber aprovecharlas, ¿ya? Y hay que tener determinación para utilizar, para meterse dentro de las oportunidades. Y mi respuesta va a ir un poco en el sentido de la urgencia de la transición, en el contexto de lo que yo mismo y Diego conversábamos en un inicio de nuestras charlas, que tiene que ver con la urgencia de abordar el desafío de la transición energética y el cambio climático. Esto es bastante más complejo, pero si uno lo mira así como de manera bien esquemática, aquí jugamos un partido, por eso dije lo del de taquito y en el córner, porque estamos jugando un partido y hay un árbitro y ese árbitro es la ciencia, ¿sí? Eso es como el marco general. Y la ciencia nos dice, usted tiene que jugar dentro de estas reglas, y esa regla significa, de aquí al 2030 tiene una ventana de oportunidad para meterse en la trayectoria de descarbonización. Y entonces, para meterse ahí, tiene que disminuir en al menos entre un 40 y un 50% las emisiones globales de CO2 respecto de lo que era en el año 1990. O sea, es gigante. Y llegar a cero emisiones en el 2030 es un desafío tremendo, ¿ya? Entonces hay que actuar con la debida velocidad, urgencia y tamaño para poder responder a eso. ¿Qué sucede hoy día en el contexto del COVID? Es que probablemente vamos a ver el paquete de estímulos fiscales más grande que hayamos visto en la historia moderna, ¿ya? En términos de la cantidad de inversión que viene desde el propio sector público, desde los estados, que puede, obviamente los países emergentes, la economía emergente, no tenemos la capacidad de invertir el tamaño en función como de porcentaje del PIB de los países desarrollados, pero estamos hablando de inversiones en los países desarrollados de más de 10 puntos del PIB, ¿ya? De 10, 15, etcétera. El tamaño de esas inversiones es gigantesco. Entonces, si es que realmente utilizamos esas inversiones para direccionar la economía hacia una energía descarbonizada, es realmente aprovechar la oportunidad. ¿Y cómo hacemos eso? Y también lo podríamos hacer en Chile. De muchas formas, de nuevo, con este mix de políticas, pero que estén direccionadas hacia eso. Yo no le quito, y aquí reconozco obviamente la labor que ha tenido el ministro de Hacienda, por ejemplo, en términos de ir metiendo paquetes, estímulos, etcétera, de decir como, aquí hay que preocuparse de la reactivación. Ok, pero la reactivación con apellido, ¿ya? Entonces, Diego también comentaba, por ejemplo, de que ayer salió el resultado de la licitación de energía libre, bastante técnico y específico, de energía libre para los clientes residenciales que quieren incorporar calefacción eléctrica, ¿ya? A precios más bajos que la energía regular, etcétera. Y de hecho, anoche tuvimos en un par de chats unas discusiones largas respecto a esto, en el sentido de que, ok, los incentivos económicos son parte de, pero si es que esto se complementara con un paquete de inversión en acondicionamiento térmico, inversión en recursos distribuidos, en transmisión para poder soportar la variabilidad y la flexibilidad necesaria del sistema eléctrico, en fomentar el desarrollo de almacenamiento y un montón de estas cosas que tienen que ver con producción y uso de la energía, en generación distribuida, almacenamiento detrás del medidor, almacenamiento en redes, etcétera, otro gallo cantaría. Eso sería aprovechar la oportunidad. Y para eso se requiere entonces señales claras de inversión pública, y hacer ese tipo de inversión y no ir a hacer inversión en fósiles, ¿sí? No ir a construir nuevas carreteras, no más de lo mismo, que es lo que decía Carlos al principio, ¿sí? Entonces da una señal clara, porque detrás de eso viene la inversión privada. Y va a decir, ok, hay una señal clara,
para allá estamos apostando, esta es la nueva economía que vamos a construir. Y yo creo que si aprovechamos una oportunidad de esta pandemia y de la crisis social, para poder complementar un poco, que tiene que ver con esa demanda de la sociedad de decir, no queremos seguir viviendo en este mismo sistema, el mismo set de reglas. Entonces, bueno, ahí hay un llamado a decir como queremos ser actores de este proceso. Ahí yo creo que sería aprovechar la oportunidad. Gracias, José Luis. No puedo estar más de acuerdo, no más de lo mismo. Atrevámonos y también intentemos desde donde estamos, desde donde podamos aportar y entregar conocimientos para quienes tienen que tomar las decisiones, ¿verdad? Son las 12 del día, este webinar debería haber terminado ahora, pero nos vamos a tomar 10 minutos más con el permiso de los expositores, y quienes quieran seguir participando, quienes no puedan, que tengan agendada su hora hasta este momento, se pueden retirar, pero que son muchísimas las preguntas que nos llegan, muchísimas las inquietudes, así es que vamos a responder unas 2 o 3 preguntas más. Una pregunta para Carlos. Quisieran preguntarte varias personas, así es que lo resumo en una sola pregunta. En esta transición energética centrada en las personas, en el caso chileno, ¿cuál es el rol que juega el hidrógeno verde y el almacenamiento como concepto? A ver, el hidrógeno verde puede jugar un tremendo rol. Puede jugar un tremendo rol en la medida que lo entendamos y que seamos capaces de entender las oportunidades que hay detrás. Quizás contar un poco el caso de Islandia. Islandia es un país que ya hace mucho tiempo tenía una cantidad muy, muy grande de energía renovable, pero es un país que es una isla en la mitad del Atlántico. No tenía cómo exportarla, no había la posibilidad de construir un cable, cierto submarino que lo ligara con economía, con la capacidad suficiente para exportar una cantidad relevante de energía. Entonces ellos deciden exportar energía de otra forma, en la forma de productos, ¿cierto? De productos terminados que requerían una gran cantidad de energía, y de esa forma pudieron salvar esa barrera. Lo mismo podemos hacer nosotros. Nosotros tenemos estamos relativamente aislados, podríamos producir a través de energía solar, energía probablemente para toda la región o más, pero tenemos una cierta aislación, estamos ciertamente separados, nos cuesta avanzar con las interconexiones con nuestros vecinos. Entonces una alternativa siempre es exportar energía a través de algún producto terminado o algún combustible en este caso que sea muy intensivo en el uso de energía. Y el hidrógeno podría entrar desde ese lado. Ahora, creo que tiene que ser una decisión tremendamente estratégica del país, porque no veo fuera de la energía solar hay muchos países que tienen energía solar, hay muchos países que tienen energía eólica, cuáles son nuestras grandes ventajas comparativas, ¿cierto?, para dominar o ser parte de este gran mercado, ¿ya? Entonces, en ese sentido, sin duda esto tiene que venir de la mano de una decisión estratégica de sectores públicos y privados que inviertan en el sector, porque nuevamente no es una carrera ganada esto, ¿eh? Hay que tener una visión hacia el sector, y nos permitiría exportar nuestra energía solar en la forma de otro producto, hidrógeno verde. Muchas gracias, Carlos. Muy bien. Una pregunta para Diego. Tatiana Buriticá te pregunta directamente, tú planteas el real desafío de la transmisión, ¿verdad? Y aquellos atrasos en los proyectos en los que estamos, y que ahí se está generando como un atochamiento del sistema, y que estamos atrasados en este aspecto. ¿Qué crees tú que está generando este atraso? ¿Cuáles son las restricciones? ¿Cómo poder zafar esta ola? A ver, en el caso particular de el atraso ahora en particular de esos 2 proyectos, tiene que ver con que en particular el Ministerio de Energía se ha atrasado en partir de un proceso que está establecido en la ley que se llama estudios de franja, y eso tiene un atraso inicial por eso. Pero sin perjuicio de eso, más adelante en el desarrollo de estos proyectos, se van a enfrentar con muchas dificultades y muchas complejidades que son muy difíciles de procesar, porque a diferencia de un parque solar que en el fondo afecta desde el punto de vista socioambiental a la gente que está en el mismo sector o que lo puede ver, o los vecinos que tampoco muertan tanto, los proyectos de transmisión tienen una gran extensión, en este caso estamos hablando de proyectos de miles de kilómetros y que atraviesan
muchos territorios donde viven muchas comunidades, y en Chile también desde el punto de vista sociocultural hay muchos temas que no están resueltos. Gente que no tiene electricidad, gente que se les repartió mal la torta de la economía, digamos, y que ven cómo pasan estas grandes infraestructuras alrededor de ellos y le arruinan el paisaje o el lugar donde viven, y no le reporta ningún beneficio directo. Entonces, sin perjuicio que ahora el atraso particular está gatillado por eso, no hay para estos grandes proyectos de transmisión, no hay una bala de plata que lo vaya a solucionar. Son proyectos que van a ser muy costosos y muy difíciles y van a enfrentar atraso, y eso es algo que pasa en todas partes del mundo. O sea, por ejemplo, y Europa siempre va un poco más adelantado a nosotros. Por ejemplo, Alemania empezó su Energiewende, que es su transición hacia su energética verde, hace 10 años. Y advirtió tempranamente cuando cerró las centrales nucleares y empezó a instalar parques eólicos en el norte de Alemania, que necesitaba nuevas redes de transmisión para transmitir esa energía a lo largo de Alemania, especialmente del norte al sur de Alemania. Y cuando empezaron a hacer la red de transmisión tuvieron estos mismos problemas. Y como ellos son un país rico, decidieron hacer todas las líneas subterráneas. Y llegaron a esa solución, pero se lo pueden permitir porque son alemanes. Nosotros no tenemos ese nivel de riqueza y ese nivel de solución, entonces es un problema muy complicado, pero es un problema que hay que abordar con decisión y desde ahora ya, porque no estamos dando ni siquiera con las soluciones alternativas en caso que vayamos a fallar. Eso. Perfecto, Diego, muchas gracias. Y una pregunta para José Luis. Hugo Yankelevich te pregunta, te dice, buenos días, José Luis. Hay que tener presente que antes de reemplazar la leña por electricidad, hay que resolver el tema de las instalaciones de las habitaciones que cubrirá el subsidio, porque creemos que con lo que hay en instalación eléctrica en vivienda social, no está preparada para recargar el consumo con otros artefactos como estufas. Así es. Bueno, abordamos el tema de la transición energética, Diego lo mencionó, obviamente, pero como desde el punto de vista eléctrico. Y uno de los grandes problemas, yo diría que como una de las grandes deudas pendientes que tenemos en términos energéticos tiene que ver con la contaminación de las ciudades de tamaño medio en Chile, que viven todos los meses de invierno sobre los límites aceptables y que tiene un impacto tremendo en la salud de las personas. Entonces, bueno, en particular yo lo que mencionaban en la respuesta a la pregunta anterior es que hay un esfuerzo, un programa, por primera vez yo creo que hay un esfuerzo de este tamaño y como orientado a decir como hay que electrificar los consumos, ¿ya? Pero es súper complejo el tema de salir de la leña. Es una economía local basada en la producción, consumo, cosechas de bosque, etcétera. Normalmente los que participan de este mercado informal son las familias más pobres, más vulnerables del centro-sur de Chile. Entonces es un problema bien complejo con un montón de aristas y dimensiones que hay que abordar. En particular el tema de que las instalaciones eléctricas de las viviendas no son adecuadas, no tienen el tamaño, no están regularizadas, etcétera. Es verdad. La forma de abordar esto es que los consumos, en el fondo, se instala un nuevo empalme dedicado exclusivamente para el consumo eléctrico, ¿ya? La idea es instalar estas especies de aire acondicionado, pero que generan calor, los split inverters, que son bombas de calor, que sale un nuevo empalme dedicado con un medidor específico para la vivienda, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, claro, es un tremendo desafío, porque hay que volver a instalar toda una nueva instalación eléctrica a las viviendas. Pero no solamente es el problema tiene que ver primero con un desafío cultural. Está muy arraigado el uso de la leña, para calefacción, para cocinar, etc. ¿Sí? Ayer alguien tiraba la broma o el chiste respecto a si es que íbamos a esperar que el split inverter nos hiciera las tortillas sureñas, porque en realidad lo que se hace es cocinar con la misma leña que calienta la casa, etc. Después está el tema de que las viviendas están mal aisladas, entonces yo gasto mucha energía para calentar y tengo un estándar térmico, un confort térmico que es pésimo, entonces hay una inversión importante que hacer por ese lado también. Con stock construido, qué pasa con el nuevo stock versus el construido, etcétera. Entonces es complejo. Una manera de empezar a caminar en esto es decir, tratemos de electrificar. Y aparte del precio más bajo, van a ser, no sé, 30 pesos más barato la electricidad, un 20% más barata que la que se consume para iluminarse con estas nuevas ofertas.
pudiese hacer la diferencia si uno mira así como la evaluación tecnoeconómica, da, ¿sí? Es como, mira, sería más conveniente tener electricidad. Pero yo lo dije en la primera slide, aquí hay una tensión política entre quienes creen que se resuelve con un proceso de optimización técnico-económica versus otros que dicen, oye, el cómo lo hacemos, la complejidad del cambio cultural, del empoderamiento usuario. Entonces, es parte de la solución, no es la bala de plata para poder decir, se acabó la contaminación del sur. Muy bien, José Luis. Me quedaría conversando toda la mañana, de hecho todo el día. Estos temas son fascinantes, hay tanto que decir, tanto que aprender, pero la verdad es que ya nos pasamos los 10 minutos y antes de terminar, antes del cierre, quisiera pedirle a cada uno de los expositores que desde su vereda le dejen un mensaje a los 187 participantes que siguen acompañándonos hoy día, un mensaje que puede ser una especie de ¿qué podemos hacer nosotros? A veces uno recibe tanta información y desde su vereda local no sabe qué puede hacer, en qué puede colaborar. O quizás algún mensaje que quieren dejar instalado el día de hoy, un mensaje fuerza, una idea en la que nos dejen ahí reflexionando durante la mañana. Invitamos a Carlos para comenzar con la frase del día. La frase, un poquito más de una frase. A ver, quizás el mensaje del día me gustaría que en este tema de transición energética nos diéramos cuenta que Chile es un país de particularidades, que tiene otros temas muy urgentes, en particular el tema social. Nos pasa mucho que nos concentramos en dibujar las estrategias de futuro sin considerar las temáticas sociales, y eso nos pasa a la cuenta, nos pasa a los 18 de octubre. ¿Ya? Sin duda, por ejemplo, temas como los medidores, ¿ya? Que siendo algo que hacía todo el sentido, medidores inteligentes en todas las casas, hacía todo el sentido, ¿cierto?, desde todo punto de vista, pero sin la sensibilidad social, sin la necesidad de comunicarlo de manera efectiva a la gente que iban a ser, al final, los usuarios de estos medidores. ¿Cierto? Y eso nos termina pasando la cuenta. Entonces, hagamos nuestra transición energética, pero no pensemos que somos, como decía Diego, Alemania, ¿cierto?, con gastos desproporcionados, con un peso demasiado fuerte en el Estado que tiene otras prioridades. Aquí no se puede servir a dos señores. Nosotros tenemos prioridades en lo que es reducción de inequidad, en lo que es igual oportunidades para la gente, y eso tiene que ser nuestro principal objetivo. Y nos gustaría alcanzar la necesidad energética, la transición energética, pero con ese objetivo también de ir logrando mayor equidad, logrando igualdad de oportunidades para todos los chilenos, no solamente con decisiones en el fondo que no consideren esa variable que quizás Alemania no tiene que considerar de la misma forma, pero nosotros sí. Qué interesante, Carlos, muchas gracias. Transitemos hacia una transición energética sabiendo quiénes somos y de dónde venimos. Y de esa manera entenderemos hacia dónde vamos. Muchas gracias, muy iluminadora tu reflexión. Diego Valenzuela, desde las leyes, desde donde quieras, nos dejas tu mensaje. Sí, Trini, quizás un poco más marquetero mi mensaje, en el sentido de, yo me imagino que hoy día hay varios estudiantes de José y hay otra gente que está mirando si hacer algún curso de posgrado o especialización en esta materia. Ya a ellos le quería decir en el fondo que efectivamente esta es una industria que está muy entretenida, que hay muchos desafíos por delante, y yo creo que también se viene mucha pega. Y ahí no importa tampoco el background en que tú puedes aportar, a ingeniero, abogado, geógrafo, ambiental. Yo creo que es una industria que está haciendo y va a continuar siendo en los próximos años un aporte a la sociedad, y hay mucha pega y hay mucho que hacer. Ese para los que están en esa disyuntiva ahora en su carrera profesional. Genial, Diego, gracias por esa motivación para la juventud y para los no tan jóvenes, de entrar en el sector, de colaborar desde la vereda en que puedan, y efectivamente es un sector que nos toca a todos. La energía somos las personas. José Luis, te invito a reflexionar con tu mensaje. Gracias, Trini. Primero, antes de cerrar, también les quiero agradecer la oportunidad de participar del webinar, y que sigamos teniendo estas oportunidades para debatir. Yo lo que quiero comentar es respecto, como pareciera ser que a veces nos preguntamos si es que podemos gatillar o implementar una transición energética. Yo creo que lo que tenemos que
reflexionar es cuál es nuestro rol en la transición energética que está ocurriendo. El mundo vive una transición energética, ¿sí? Entonces, ¿qué rol queremos jugar ahí? ¿Cuál es el país que queremos construir? Y respondo un poco también a los comentarios de Carlos, que no puedo estar más de acuerdo. Lo que necesitamos entonces es imaginarnos el rol que cumplimos como ciudadanos, que cumplimos como personas en esta transición. Y ojalá que seamos capaces de construir una transición energética que es una transición justa. Una transición justa no es solamente una transición que se preocupa de los empleos que se pierden en las carboneras y de los empleos o oportunidades laborales que surgen por las nuevas tecnologías. Una transición justa quiere decir que pensamos en el rol de la sociedad, en cuáles son las necesidades y cómo resolvemos esas necesidades en el futuro. Y estructuramos esta compleja red entre sociedad y tecnología que camina para solucionar esas necesidades. Entonces mi mensaje o mi comentario final tiene que ver con que nosotros como personas, como profesionales, como miembros de una familia, como vecinos, somos parte de esa transición y tenemos que cumplir un rol. No somos sujetos pasivos, somos sujetos activos en esa transición. No somos solo consumidores de energía, somos obviamente consumidores y como tal tenemos un rol. Tomamos decisiones de compra. Entonces podemos tomar decisiones de compra que impactan en la dirección hacia donde queremos ir. Somos ciudadanos con un rol político, tenemos decisiones de voto. Entonces vamos a votar por esas personas que nos están proponiendo un camino que es más justo, que es sostenible y que va encaminado con los objetivos que nos hemos planteado como sociedad global, que es abordar el cambio climático, que es abordar los objetivos de desarrollo sostenible, etcétera. Y como ciudadanos activos somos también capaces, y aquí es, podríamos decir, mi mensaje marquetero, porque me considero un activista desde el emprendimiento, pero entonces generemos nuestra propia energía. Es más conveniente, es más barato, podemos construir mercados que son mucho más balanceados y en el futuro eventualmente yo venderle a mi vecino, etcétera. Entonces preocupémonos de cómo usamos y de cómo obtenemos esa energía. Ese sería mi comentario final. Un millón de gracias por la oportunidad. Muchas gracias, José Luis. Qué contundente reflexión el día de hoy. Me voy, pero ya con el corazón lleno y con una cantidad de tareas. Energía somos todos. Efectivamente, cada uno tiene un rol y cada uno debe ser responsable de ejercerlo. No podemos esperar que venga un superhéroe, una super ley, un super personaje que nos vaya a salvar. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad, cada uno de nosotros debe transitar por esta transición energética, transitada con base en el mayor beneficio para cada uno de nosotros. Le damos muchas gracias a nuestros expositores del día de hoy, a Carlos Silva, a don José Luis Opaso, a don Diego Valenzuela, a la Universidad Adolfo Ibáñez, a Shahriyar Nasirov, que lo conozco como ya director del Máster de Energías Renovables de esta universidad, y a todo el equipo de la Universidad Adolfo Ibáñez, fantástico cómo lograron generar y todos los webinars que están generando, al World Energy Council, WEC Chile, y a cada uno de los que nos acompañaron en esta mañana. Esperamos encontrarnos pronto, que les vaya muy bien, muy buenos días, y muchas gracias. Chao, chao. Chao, Drini, gracias. Chao, muchas gracias a ustedes. Nos veremos pronto. Chao, gracias. Nos vemos.